Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, usted también, su familia. Y bienvenidos sean a un tutorial más de Carol Arte. Quiero empezar agradeciendo a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias porque eso me ayuda a seguir creciendo. Y en esta ocasión, ¿recuerdan esta pulsera que hicimos en la técnica crochet? Y que muchos me comentaron que no se le hacía tan fácil quizás el manejo de la agujeta. Entonces, hoy quiero mostrarle un tutorial para hacer la misma pulsera, pero con otra técnica, con la técnica del kumihimo o disco. Así que aquí vamos a tener pues ya en el canal dos formas de hacer esta hermosa pulsera. Como materiales estaremos usando nuestra herramienta principal, el disco o kumihimo. Tenemos por acá 4 hilos, cada uno con 100 centímetros, es hilo chino. En cuanto al hilo, usted puede usar uno que, vamos a decir, le vaya o encuentre. La idea es que por el hilo, ¿verdad? Pueda pasar el cristal, ¿ok? Cuando usted lo introduzca, el cristal pueda pasar. Entonces un hilo que sea resistente le puede servir, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser hilo chino si no está a su disposición en el momento. También usaremos cristales número 4 y estaremos usando estas piezas, ¿verdad? Una parejita de cap para la terminación de la pulsera, nuestro broche, 2 aritos y algunos decorativos para colgar en la pulsera. Puede personalizar a su gusto. Le puede poner el que usted le agrade. También estaremos utilizando el pegamento E6000, tijeras y nuestro quemador. Así que empecemos a trabajar con esta belleza. Nuestra herramienta principal es el kumihimo. Tiene también 4 puntos principales que son los que nos van a guiar a la hora de empezar a trabajar. De los 4 hilos que le dije que teníamos, voy a tomar 2. A todos ellos ya le he quemado el extremo un poquito de esta forma y lo he afinado para luego, ¿verdad? Me permita entrar los cristales con facilidad. Esto lo haremos con cada hilo y en cada extremo, ¿ok? Entonces tomo 2 hilos primero y voy a irme a la mitad. Lo voy a poner a la mitad. A ver si se percibe ahí, ok. A la mitad. Entonces tomo esa mitad acá y lo voy a colocar. Me coloco aquí, por ejemplo. Y voy a tomar un hilo. Lo voy a pasar por aquí, donde está el punto. Y el otro lo voy a pasar por acá. Ahí, ya queda agarrado. Entonces me voy aquí de este lado y hago lo mismo. Sostengo ese acá y este acá. Y ahí ya quedan fijos esos 2 hilos. Voy a hacer el mismo proceso con los otros 2. Los tomo a la mitad. Me coloco en el centro. Y voy a colocar uno acá. Y otro por aquí. ¿Ok? Y ya solo fijo estos 2 por aquí abajo. Entonces ahí están colocados nuestros hilos. Tengo reservado acá un hilito con unos 10 centímetros. Y lo que voy a hacer ahora es amarrar aquí un poquito al centro. Voy a hacerle un nudito donde tome todos los hilos. Miren.
lo pasé por debajo. Le voy a hacer aquí 2 nuditos. La idea es amarrarlo o unirlos acá para que a la hora de trabajar me sea más fácil tener un punto fijo aquí. Ok, vamos a hacer 2 nuditos, no mucho para que no haga mucho bulto o volumen, y lo voy a cortar. Luego voy a quemar las puntitas con mucho cuidado que no vaya a quemar uno de los demás hilos que tengo. Ok, muy bien, eso es solo para sostener ahí. Mientras tanto, ya después el trabajo queda atado solito. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer es subir este hilo. Lo subimos acá arriba, lo subimos ahí mismo a la izquierda donde estaba, y este de la derecha entonces lo bajamos aquí también del lado derecho. Giramos hasta este punto y hacemos lo mismo. Este hilo de acá abajo lo subimos y el de aquí arriba lo bajamos. Giramos al otro punto. El hilo de la izquierda lo subimos. El hilo de la derecha lo bajamos. Giramos al otro punto. Subimos este hilo y bajamos este. Es un paso repetitivo. Giramos, subimos este, bajamos el de la derecha. A medida que avancemos un poquito, se van a ir dando cuenta de un tejido muy bonito que se va formando, que le va a dar el comienzo a nuestra pulsera. Giramos, subimos el de la izquierda, bajamos el de la derecha. ¿Ok? Si en algún momento como que nos perdemos, vamos a decir, hago esto y vuelvo, oh, ¿dónde me quedé? ¿Cómo voy a continuar? Pues fácil, mire, usted se fija, por ejemplo, cuál fue el hilo que subió. Aquí me doy cuenta que no hay ninguno hacia arriba, ¿no? Ni ninguno hacia abajo. El que está de último es este. Entonces le busco la vuelta, ¿ok? Ok, es el que está arriba, es el que está abajo. Entonces, ¿qué sigue? Girar y subir el de la izquierda, bajar el de la derecha. Y así sucesivamente continuamos, ¿ok? Hasta tener un poquito del tejido que, como le decía, será el inicio de nuestra pulsera. Creo que aquí es suficiente para empezar. Miren acá. Bueno, acá. A ver si se nota ahí. Es un tejido muy bonito. Se va haciendo ahí para iniciar. La idea es que el cap, entre acá. ¿Nota? Cuando vayamos a darle terminación a la pulsera, que tenga ese espacio. Creo que podemos hacerle un poquito más a este tejido. Ya después vamos a empezar entonces a colocar los cristales. Entonces aquí ya
considero que es suficiente, ¿verdad? Para hacer eso que le mencioné. Entonces, ahora vamos a colocar los cristales. Vamos a colocar 24 cristales en cada hilo. Introducimos nuestros cristales en cada hilo. 24 cristales en cada hilo, ¿ok? Esta pulsera he decidido hacerla solo en cristales. No le voy a colocar las piedras picadas, pero en caso de que usted quiera colocarle las piedras picadas, sería el mismo proceso que vamos a aprender cuando colocamos los cristales, sería el mismo paso. Entonces ya que he puesto mis primeros 24 cristales en uno de los hilos, al final del hilo voy a hacerle un nudito para que mis cristales no se me salgan, ¿ok? Un nudito ahí, así. Ya mis cristales pues no van a salir de aquí. Esto lo vamos a hacer pues en los 8 hilos. Sigamos colocando nuestros cristales. Muy bien, entonces ya he terminado de colocar todos mis cristales. Miren aquí. En cada hilo. 24 en cada hilo. Entonces ahora vamos a empezar a trabajarlo. Les iba a mencionar también que con este tejido, como les decía, es muy bonito. Se puede hacer de hecho una pulsera en ese tejido. Miren como esta, por ejemplo, que yo realicé. Miren qué bonito ese cordoncito. Y puede colgarle algunos decorativos también. Este es un broche de imán. Pero a mí me encanta, me súper encanta porque es sencillito y muy delicado. Así que esta técnica puede servirle para varias pulseras, ¿verdad? Solamente tienen que usar la imaginación. Muy bien, entonces vamos aquí a colocar los cristales. Vamos a prestar atención. Entonces quedamos acá. Vamos a girar hasta este punto. Vamos a buscar el hilo que nos corresponde. Y bajamos un cristal. Y lo colocamos acá por debajo de ese hilo que cruza aquí. Lo vamos a colocar ahí debajo, que quede debajo, ¿ok? Ahí. Entonces ahí vamos a pasar el hilo para arriba. De este lado, acá arriba, vamos a hacer lo mismo. Vamos a traer un cristal. Es el mismo paso, solamente que ahora incluyendo los cristales. Acá pasamos el cristal por debajo del hilo de ese que cruza. Ahí, ok, acá. Y bajamos el hilo. Giramos. Llevamos un hilo, perdón, un cristal acá. Lo colocamos por debajo del hilo. Así. Y subimos. Lo mismo hacemos con el próximo lado que corresponde. Traemos un cristal y lo colocamos por debajo del hilo. Y bajamos. Vamos a girar. Y seguimos exactamente el mismo proceso. El cristal lo colocamos debajo del hilo y subimos. Acá traemos el cristal, lo colocamos debajo del hilo y bajamos. Giramos aquí. Llevamos el cristal y lo colocamos debajo del hilo
acá y subimos. De este lado bajamos el cristal, colocamos debajo y bajamos. A medida que vayamos haciendo el tejido, van a ir notando, ¿verdad?, cómo se va formando nuestra pulsera. Hacemos el giro y continuamos el mismo paso. Debajo del hilo subimos. ¿Dónde está? Por acá. Por debajo del hilo. Y bajamos, ¿ok? Miren aquí, esta partecita acá, pues cómo se va formando. A medida que tengamos un poquito más de tejido, va a ser muy visible. Así que sigamos trabajando. Creo que ya con el poquito que hemos hecho, han captado muy bien el punto, ¿ves? Pongo el cristal, lo pongo por debajo del hilo que cruza y subo. Sigamos trabajando. Continuamos aquí trabajando. Y ya se le ve un poquito de forma a nuestra pulsera. Ya se le ve el comienzo, ¿verdad? Entonces seguimos colocando ahí debajo. Traemos el cristal y lo colocamos debajo del hilo que cruza. Y miren aquí cómo va quedando nuestro tejido. Miren qué bonita. Así que ya ustedes saben, me encanta ese rojo. Sigamos trabajando hasta darle el largo que deseemos. Continuemos. Y voy por acá, terminando de poner ya mis últimos cristales. Y vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro tejido. Aquí está el último cristal. ¿Ok? Miren, miren qué belleza. Qué bonita está el tejido. Entonces aquí, para darle ya la terminación, vamos a hacer otro poquito de tejido solo con el hilo, igual que como lo hicimos al principio. Estamos así. Lo hacemos solo con el hilo. Ya lo estoy haciendo un poquito rápido, pues ya ustedes han podido captar los pasos en el proceso. Así que ya es solo para dar terminación. Ya tengo un poquito de tejido aquí para la terminación. Ahora lo que voy a hacer es amarrar los hilos. Hago un nudito, por ejemplo, uno con otro. Y aprieto bien. Tomo dos más. Hago un nudito. Y aprieto bien. Apretamos. Así. Vamos a hacer lo mismo con los de este lado. Apretamos. Y nos falta uno, ¿verdad? Vamos a hacer un nudito, o más bien vamos a hacer dos para asegurarlo bien, de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya todos los hilos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar
y vamos a quemar un poquito con nuestro encendedor. Vamos a cortar ahí todos los hilos. Bien. Y con nuestro encendedor vamos a quemar. Vamos a ir haciéndole así. Con cuidado que no nos quememos, por supuesto. Está bien. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos el pegamento E6000, colocamos un poquito en el cap, que sea suficiente, pero no tanto para que no salga, porque después se ve feo en la terminación. Y ponemos un poquito aquí, cuestión de que cuando entre pues pueda pegar bien. Introducimos. Si notamos algún sobrante así como este, podemos limpiarlo antes de que seque. Para que nos quede una terminación bien bonita. Entonces ahí está. Esto tenemos que dejarlo secar ahí por unas cuantas horas para que seque bien. Por el momento vamos a seguir trabajando de este lado porque este ya yo lo había puesto y ya tiene un tiempo, está súper pegado. Entonces vamos a seguir trabajando de este lado para mostrarle cómo poner los decorativos. Lo primero que haremos es usar nuestra pinza plana para conectar el grafe junto con esta parte de la pulsera. Para eso aquí en nuestro arito abrimos y conectamos ambas partes. La pulsera y la parte del grafe. Y cerramos bien. Okay. Miren, vamos a hacer lo mismo aquí con este arito. Conectamos acá con la parte aquí del grafe. Entonces miren, aquí tenemos ya el resultado. Coloqué el grafe con arito uní aquí también y colgando puse algunos decorativos. Miren, coloqué hasta una grequita que me encanta el café. Como yo les decía, pueden personalizarla. Aquí tengo la Torre Eiffel y una mariposita, pero ustedes pueden de hecho ponerle la inicial de su nombre, pueden personalizarla a su gusto. Y díganme ustedes si no es una belleza. Muy bonita. Así que como siempre espero le haya gustado este tutorial. Aquí tenemos más de una opción para hacer diferentes pulseras. Así que si aún no te has suscrito al canal, te animo a que por favor lo hagas y me ayudas a seguir creciendo. También que compartas con otras personas que le guste crear y que me deje tus comentarios de cómo te ha ido. Así que hasta una próxima entrega de Carol Arte. Se me cuidan mucho. Bye.